Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto saludarles a todos. Licenciado, Licenciado, buenas noches. dice buenas noches. Licenciado, Buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Pedrito, ¿cómo está? Un gusto saludarle. buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas ¿Cómo, noches, licenciado. cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Licenciado, Buenas noches. Señores y señores, reciban un cordial saludo y la bienvenida al desarrollo de esta clase correspondiente a Ciencias Naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Iniciamos, como ya es de costumbre, con la presentación del documento correspondiente a su tarea. Es el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 6, ciclo celular y reproducción. Estamos en el tema 1, correspondiente a esta nueva unidad, y vamos a continuar viendo la reproducción humana, la nutrición prenatal y la lactancia. Son los temas que nosotros hemos venido ya viendo desde la unidad anterior y que tiene una correlación entre los temas que hemos venido tratando. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro del contenido de esta tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, construye un mapa conceptual sobre el embarazo desde la concepción hasta el parto. Obviamente ustedes tienen que complementarlo con imágenes o dibujos de cada una de las etapas de este proceso. Entonces igual vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente este tema que nos corresponde para esta semana. Recuerden que el trabajo es 100% de forma escrita, no pueden hacer en ninguna otra, en ningún otro formato porque se considera tarea no presentada. Para ello, para el desarrollo de esta actividad, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea, cumpliendo con el esquema que se les ha proporcionado, con toda la información que se les requiere, y a continuación ustedes inmediatamente desarrollan la tarea, el tema de tarea que ustedes tienen para esta semana. Deben, para el correcto desarrollo de la tarea, en relación al contenido, deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones y también al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema la reproducción humana, la nutrición prenatal y la lactancia correspondientes a la semana 1 del 22 de enero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 22 de enero, la fecha límite de entrega es el 29 de febrero y la fecha de publicación de esta calificación de esta tarea y de las siguientes que vienen será hasta el 5 de marzo del 2024. Entonces, obviamente, como recién estamos iniciando esta actividad, tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad preparada para esta semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades en el contexto del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a proceder con la explicación de cada una de estas etapas correspondientes a este proceso fundamental que permite que nuestra especie, especialmente la especie humana, se mantenga, tengamos un nivel de supervivencia en relación a otras especies. Entonces vamos a hablar justamente sobre el embarazo. Estos temas prácticamente son una parte de educación sexual, lo que es la sexualidad, que es muy importante en toda etapa de la vida de los seres humanos, tener una plena conciencia de cuáles son
los procesos de cuáles son los eventos y cómo nosotros tenemos que responder como seres, obviamente que tenemos el control sobre el resto de las especies. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo y una serie de cosas que nos permite estar en la cúspide en relación al resto de las especies. Eso quiere decir de la especie dominante. En ese sentido, el embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Se caracteriza por cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como por la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento del tamaño de las mamas para preparar para el proceso de alimentación o lactancia. Esta fase dura aproximadamente o tiene una duración de 40 semanas y nosotros ya vamos a ver todo este proceso con un poco más de refuerzo de material en el transcurso de esta clase. El desarrollo prenatal se divide en 3 etapas. La primera es el periodo preembrionario. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, obviamente dentro de este periodo embrionario tenemos la primera semana, que ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. En ese sentido, el periodo embrionario se desarrolla desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. Obviamente, como tenemos 3 semanas dentro del periodo preembrionario, vamos a hablar sobre la primera semana. En la primera semana tiene lugar la fecundación, la segmentación e implantación que nosotros tenemos justamente en esta fase. Nosotros tenemos desde el momento mismo, justamente desde la fecundación, el proceso de fecundación que se da, la segmentación, la transformación del cigoto, del embrión, la mórula, el blastocito, el inicio de la adhesión al endometrio y por último la implantación. Esas son las 3 etapas que tiene dentro o se desarrollan dentro de la primera semana: la fecundación, la segmentación y por último la implantación para el desarrollo de este proceso. La sucesiva división mitótica del cigoto forma la mórula, que se desplaza desde las trompas de Falopio hacia el útero mientras se sigue dividiendo constantemente. Eso quiere decir las células se siguen reproduciendo. En la fase de la blástula o blastocito llega al útero. Cuando la blástula alcanza la mucosa uterina, se produce la implantación. Han pasado este periodo, este proceso ha tenido una duración o ha pasado 7 días desde el proceso de fecundación. Esto sucede en la primera semana. Mientras que en la segunda semana, nosotros vamos a poder distinguir las siguientes etapas. Se produce la formación del disco bilaminar. ¿Eso quiere decir? Dentro de las características biológicas, el ectodermo y el endodermo. En este estadio se llama glástula diblástica. Esa es la estructura que toma el nombre, obviamente, dentro de este proceso de formación del disco bilaminar. Y nosotros podemos ver en este gráfico el periodo preembrionario de gestación, donde prácticamente parte desde la fecundación, la transformación del cigoto, el estadio de 2 células, el estadio de 4 células, el estadio de 8 células. A partir de del superior a 8 células ya toma el nombre de mórula, luego de mórula toma el nombre de blástula, hasta tomar el nombre de gástrula. Esas son las etapas en cuanto a esta segunda semana correspondientes a la formación del disco bilaminar, esto es del ectodermo y del endodermo. Pasamos a la última semana dentro de esta etapa, que es la tercera semana, en la cual se desarrolla la formación del disco trilaminar constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este estadio se llama glástula triblástica. Eso en cuanto a este primer periodo, que es el periodo preembrionario. Pasamos a la siguiente etapa, que es el periodo embrionario. Este ya es prácticamente la estructura del embrión. Prácticamente esta etapa parte desde la 4ª hasta la 8ª semana de gestación.
es un poco más largo. La primera etapa, luego el primer periodo preembrionario apenas tenía 3 semanas, pero este ya tiene un poco más. Este ya tiene 8 semanas dentro de este proceso de gestación. Y arrancamos con el periodo fetal, desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Entonces, la semana que se desarrolla. Desarrollo de las estructuras anexas. A partir de la implantación del embrión en el útero, empieza a desarrollarse la cavidad amniótica. Eso quiere decir el líquido que nosotros le conocemos como la fuente. Luego tenemos la placenta y, por último, el cordón umbilical, por donde se alimentará. En cuanto a la cavidad amniótica, es aquella que contiene el embrión. Está constituida por la membrana amniótica y el líquido amniótico, que nosotros conocemos pues como el agua de fuente. Esta cavidad mantiene hidratado al embrión, le protege de los golpes y de los posibles cambios de temperatura desde el exterior. La siguiente etapa en relación a la placenta es un órgano situado en el exterior de la membrana amniótica y su función es comunicar el sistema circulatorio de la madre y con el embrión. También actúa como filtro de microorganismos y de sustancias nocivas. Y el cordón umbilical es un tubo largo y flexible que une al embrión del nuevo ser con la placenta. Contiene 2 arterias y una vena. El embrión recibe a través de estas arterias los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre de la madre. Las sustancias tóxicas como el dióxido de carbono pasan a través de la vena hacia la placenta para ser posteriormente expulsados al exterior. Aquí nosotros podemos ver en esta gráfica la estructura, prácticamente las estructuras anexas, como podemos ver la placenta, podemos ver el cordón umbilical, la membrana amniótica y lo que obviamente está protegido, le protege al embrión, que es el líquido amniótico. Hasta la 8ª semana de embarazo hablamos de embrión. El embrión pasa a denominarse feto hasta el final del embarazo. Eso quiere decir a partir de la 9ª semana. Hasta la 8ª semana se le conoce con el nombre de embrión. A partir de esta 8ª semana en adelante ya se le conoce con el nombre de feto. A continuación vamos a ver cómo se desarrolla el embrión y el feto a lo largo de este proceso del embarazo. En el primer trimestre, eso quiere decir en los primeros 3 meses, se empieza a diferenciar la mayor parte de los órganos. Por ejemplo, se forman el sistema nervioso, el corazón, los dedos de la mano y de los pies. Al final de este trimestre, el embrión pesa unos 20 gramos y mide unos 10 centímetros. Tiene aspecto humano y empieza a desarrollar movimiento, empieza a moverse. En el segundo trimestre, eso quiere decir del tercero hacia el sexto, el segundo trimestre, el feto ya tiene todos los órganos desarrollados, excepto los pulmones. Se mueve mucho y se chupa el dedo. La madre puede percibir los movimientos. Al final del trimestre pesa aproximadamente 900 gramos y mide unos 32 centímetros. En el tercer trimestre, prácticamente que ya se completan los 9 meses, los pulmones se preparan para respirar. Debido al crecimiento del feto, este ocupa todo el espacio disponible en el útero y se mueve muy poco. Hacia el final del embarazo se sitúa cabeza abajo y se encaja en la pelvis de la madre. En el momento de nacer, el peso medio es de 3 a 3.5 kilogramos y su tamaño más o menos mide unos 50 centímetros. Esos son todo el proceso en cuestión de el desarrollo del feto a lo largo del proceso del embarazo. Y nosotros podemos ver en esta gráfica, podemos ver el primer mes, su sistema nervioso comienza a formarse, el corazón empieza a tomar forma y también a latir. Eso sucede en el primer mes dentro de los eventos más preponderantes. En el segundo mes comienza la formación del cerebro. En el cuarto mes el feto puede realizar movimientos leves. En el tercer desarrolla el aparato circulatorio terminado, el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes los bronquios y pulmones casi han madurado
en su totalidad en el séptimo mes, desde el séptimo y octavo mes, ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y el noveno mes, el feto completa su desarrollo y se encaja para el proceso de parto. Esas son las etapas que se desarrollan dentro de este proceso embrionario mes a mes. Pasamos a este aspecto fundamental que les había dicho. Una vez que han culminado todo este proceso de formación desde la fecundación hasta la maduración del feto, vamos a ver el aspecto fundamental, un aspecto que es bastante peligroso en muchos de los casos, tanto para la madre como para el recién nacido, que es el proceso del parto. Transcurridas las 40 semanas del embarazo, tiene lugar el parto. Suele durar entre 4 y 12 horas y existen unos signos que indican su inicio, como por ejemplo, vamos a mencionar, el inicio de las contracciones uterinas. Comienzan manifestándose cada cuarto de hora o 20 minutos y se van haciendo más fuertes e intensos a medida que pase el tiempo. La rotura de la membrana amniótica, la presión que ejerce el feto provoca la rotura de la membrana que contiene el líquido amniótico y la salida de este a través de la vagina. A este hecho se le conoce comúnmente como romper aguas o romper la fuente. Eso se desarrolla en esta primera etapa. A partir de ese momento tiene lugar 3 fases. Primero, la dilatación, debido a las contracciones uterinas más frecuentes, se va ensanchando el cuello del útero. Cuando alcanza los 10 centímetros de diámetro, termina esta fase. La expulsión prosigue las contracciones uterinas y al mismo tiempo el feto se abre paso hacia el exterior empujando con la cabeza. En el momento del nacimiento primero aparece la cabeza, luego un hombro y rápidamente se desliza el resto del cuerpo. El cordón umbilical se pinza, posteriormente se corta y el recién nacido queda separado de la madre. El alumbramiento es la expulsión de la placenta que se produce unos minutos después de la salida del feto y nosotros solemos, o se suele normalmente confundir este término, el alumbramiento con el parto. El parto es una cosa y el alumbramiento es otra cosa. Entonces ya aquí ustedes pueden diferenciar entre la una etapa y la otra etapa. El alumbramiento prácticamente, ¿en qué consiste? En la expulsión de la placenta nada más, que se produce minutos después de la salida del feto o de la salida del recién nacido. La nutrición prenatal y la lactancia posterior a este proceso es fundamental. La nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto. El lactante y la madre de deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo. Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y defectos congénitos que se pueden presentar en el recién nacido. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos tanto para la madre como para su hijo. La lactancia, dentro de este proceso, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido después del parto. Por eso nosotros pertenecemos dentro del grupo de los mamíferos, justamente por esta estructura. Porque nosotros en los primeros eventos, en las primeras etapas, nosotros nos alimentamos de leche materna. Entonces, pertenecemos dentro de la clasificación de las ciencias naturales, pertenecemos al grupo de los mamíferos. En relación a las mamas, están constituidas por una estructura glandular denominada acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan todos en el pezón.
Y para ello ustedes pueden observar en la siguiente gráfica las glándulas mamarias. Tenemos el músculo pectoral, que está de color rojo. Luego tenemos el tejido adiposo, que es prácticamente una capa tipo grasa. Tenemos los acinos, tenemos los pezones, tenemos la ureola y tenemos los productos galactóforos, que prácticamente es la leche. Y la leche materna que obviamente permitirá la alimentación del nuevo ser. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina el famoso calostro, que muchas veces, incluso para las personas que tienen vaquitas, obviamente después que pare la vaca, valga la comparación, obviamente se segrega una primera leche, que nosotros por lo general le conocemos como calostro. Lo mismo sucede en esta etapa en el ser humano. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las diferentes enfermedades que pueda existir en el medio ambiente. Posteriormente, la composición de la leche materna varía, ya que contienen más grasas y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la complementa con leche maternizada, pero ninguna leche, ninguna fórmula artificial puede suplir la leche materna. Es que es fundamental, si quieren tener hijos sanos, si quieren tener una descendencia sana, la lactancia es fundamental y prácticamente es una conexión entre la madre y su hijo. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo que les había dicho, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismos y regulación hormonal de la lactancia. Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato de los mamíferos. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo. Ese segrega la hormona oxitocina, que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis produce la hormona prolactina, responsable de la formación de la leche en los acinos mamarios, que obviamente servirán o permitirán la salida y obviamente complementarán con determinados nutrientes que beneficiarán al recién nacido durante el proceso de la lactancia y su alimentación. Aquí nosotros hemos podido ver en una primera etapa todo este proceso fascinante que es obviamente todo el proceso desde la fecundación hasta el parto. Hemos visto todos los procesos que se han venido dando. Vamos a ver un poquito más, vamos a reforzar un poco más este tema que es fundamental, prácticamente este tema más que una parte académica, es una parte de educación sexual dirigida a la comunidad, que obviamente nos permite a cada uno de nosotros, tanto a nosotros como docentes, como a ustedes como estudiantes, tener un conocimiento más determinante de cómo se dan este tipo de procesos que son fundamentales dentro del proceso de desarrollo, dentro del proceso de reproducción y mantenimiento de nuestra especie. Si no se diera este proceso, prácticamente nosotros si hubiésemos desaparecido hace rato, no tuviéramos descendencias y obviamente nuestra especie, al nosotros como seres vivos tener un ciclo vital que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, prácticamente nos empezaríamos pues la humanidad a desaparecer. Vamos a ver en esta etapa un poco más sobre las fases del embarazo y vamos a ver la fecundación e implantación. Vamos a iniciar un poco más, vamos a ir viendo algunos detalles determinantes dentro de este proceso. A partir de la fecundación, el ovocito sufrirá una serie de cambios que tienen como finalidad la creación y desarrollo de un embrión.
Los cambios hormonales que se originan como consecuencia del embarazo impedirán que se presenten una nueva menstruación. Eso quiere decir que prácticamente la menstruación va a desaparecer a partir de la implantación, a partir de la fecundación. Durante el coito, los espermatozoides liberados en el interior de la vagina deberán pasar por un cuello de útero, atravesarlo y subir por las trompas de falopio hasta encontrarse con el ovocito. A lo largo de todo el trayecto se pierde un gran número de espermatozoides. Eso quiere decir prácticamente un cúmulo que se deposita en la vagina, prácticamente solo uno llegará a fecundar. Llegando al ovocito únicamente algunas decenas, menos del 1% de su totalidad. Cuando un espermatozoide consigue penetrar en el ovocito, se produce de inmediato un bloqueo que impide que puedan entrar otros. Prácticamente cuando ya le fecunda el espermatozoide al ovocito, prácticamente ahí se bloquea todo este proceso. Nuestro cuerpo es fascinante, prácticamente es una máquina perfecta donde está todo controlado, donde está todo milimétricamente estructurado para que, obviamente, cada función, cada proceso, tanto biológico como químico, se desarrolle de forma exacta. A medida que se van produciendo las primeras divisiones embrionarias, el ovocito se transforma en blastocitos y desciende por las trompas hacia la cavidad uterina, llega al útero aproximadamente al cuarto día de haber sido fecundado. Y entre el séptimo y el 14º día se produce la implantación. Progresivamente irá creciendo y modificándose hasta tomar el embrión. Mientras tanto, en el ovario se ha formado el cuerpo lúteo, que es el producto de las hormonas que mantienen la etapa inicial del proceso de gestación. Eso en esta primera etapa de la fecundación. Ahora vamos a ver los síntomas del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas? De todas las manifestaciones propias del embarazo, la que ofrece más valor como síntoma del mismo es la ausencia de la menstruación o de la regla. Además de la alteración de la regla, el embarazo a veces puede presentar otras manifestaciones, alteraciones del aparato digestivo, son las más frecuentes y se caracterizan por inapetencia, náuseas, mareos, salivaciones excesivas y también por vómitos. Alteraciones de las funciones intestinales, el estreñimiento es general, en cambio la diarrea puede ser bastante rara. Mayor deseo de ir al baño, de orinar, alteraciones en las mamas. A los pocos días de retraso menstrual, la mujer puede notar una plenitud inhabitual en sus pechos. Estos han crecido, el sujetador obviamente les queda pequeño y se vuelven turgentes y sensibles. Obviamente los pezones van a estar siempre sensibles dentro de este proceso. La disminución de la fuerza, un sueño excesivo, la percepción de malos olores y el cambio en el carácter es fundamental. Pues son todos esos aspectos fundamentales en cuanto a los síntomas del proceso de embarazo. En cuanto a las pruebas del embarazo, el resultado negativo de una prueba de embarazo no siempre descarta que obviamente se encuentre una mujer embarazada, ya que si es muy reciente, los niveles hormonales pueden no detectarse aún. En caso de un resultado negativo y persistir el retraso, es conveniente repetir el test de 3 a 4 días. Los test de embarazo en orinas valoran si hay una hormona llamada gonadotropina, corionina humana o en sus siglas HCG, en sus siglas en inglés, que es producida por la placenta. Esta hormona está presente en la orina cuando la mujer se encuentra embarazada. El resultado positivo indica que, que se ha detectado la presencia de esta hormona, confirmando de este modo el embarazo. Sin embargo, el resultado negativo no siempre descarta el embarazo, ya que es muy reciente los niveles hormonales y obviamente pueden no ser detectados aún. El test del embarazo puede realizarse unos días después de haberse producido el retraso o falta de menstruación. Para realizarlo solo necesitan un test de embarazo comprado en una farmacia y de una muestra de orina, preferentemente de la primera orina de la mañana.
en las instrucciones de cada uno de los test se aplica con detalles cómo deben utilizar este proceso de detección de embarazo. Esos son los temas que nosotros hemos visto, un poco de educación también en cuanto a este tema fundamental del desarrollo de la reproducción humana, que es fundamental dentro de esos procesos, conocer cuáles son las etapas, cuáles son las características, cómo nosotros podemos diferenciarlos, cómo podemos identificarlos y otros aspectos más que nosotros hemos podido ver en el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, el tiempo es nuestro peor enemigo. Lamentablemente llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta clase con ustedes. Queda totalmente explicado el proceso del tema, el contenido del tema y cómo ustedes pueden desarrollar su organizador gráfico con todas las etapas del embarazo, de acuerdo, pueden hacerles por trimestres, pueden hacerles por semanas, pueden hacerles de una forma didáctica. Ustedes pueden encontrar mucha más información en el internet para que ustedes puedan desarrollar correctamente esta clase, este organizador gráfico que ustedes tienen para la presente semana. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche y un excelente resto de semana. Y ustedes un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Igualmente, licenciado, que Dios le bendiga. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.